Buenas tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Licia Angulo y como siempre estamos aquí en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, hoy tenemos un tema súper especial. Tengo a un súper invitado, él es Adolfo. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, todas? Saludos Todes. desde la ciudad de todos, desde la Ciudad de México. Adolfo, cuéntanos un poquito, ¿quién es Adolfo para que te conozcan? Es la primera vez que lo invito. Bueno, yo quiero platicar un poquito de él. Estoy tomando un diplomado en el CBEMI. Él fue profesor de bueno, de una clase que tomé que me pareció bastante buena. Y bueno, por eso está aquí con nosotros Adolfo. Adolfo, cuéntanos quién eres tú. Sé que tienes doctorado, sé que aparte eres clínico. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, primera pregunta. Sí, o sea, me dedico, hago varias cosas y de las partes que a mí me interesa es obviamente el psicoanálisis, pero también me interesa mucho la parte de políticas públicas, el campo de la salud. Sé que no son campos que parezcan que van juntos, ¿eh? Siempre es problemático la parte de la atención en salud, el servicio público, pero también tiene ahí unos puntos ahí interesantes de concordancia. Entonces me dedico a la clínica, también tengo pacientes, y cuando tengo tiempo, también me dedico a escribir. Y también Bien. entonces también la vida familiar, y entonces también es como parte de todo lo que está ahí. En tu vida, Adolfo. Básicamente sí. Bueno, me pareció súper interesante la clase que nos diste. En específico fue como de la parte del autismo, bueno, de lo que recuerdo, si no estoy mal.
Si la tomé bien. Vamos a hacer examen al final de esta, le vamos a ver examen. Entonces, me da mucho gusto tenerte a ti. Te agradezco la verdad tu tiempo. Sé que estás súper ocupado siempre y agradezco que hayas tenido este espacio para compartirnos un poco. Cuéntanos, Adolfo, vas a platicarnos un poquito sobre la subjetividad en la clínica, ¿no? Sí, o sea, la idea de esto es como para compartir de manera general estos temas que a veces parecen más tabús, no sé cómo de tabús o tabúes, no sé cómo se diga, y a veces es más complicado, es más de lo que se dice, o es hacen más, es más, como lo que se dice que lo que puede uno reflexionar respecto a los temas. Y sí, me interesa, podemos empezar, si quieres, como la parte de la importancia de la subjetividad y de la clínica, y de ahí vamos avanzando un poco para pensar lo que implicaría, por ejemplo, la subjetividad con los diagnósticos, cómo aparece, por ejemplo, el psicoanálisis, y quizá lo más complicado sería cuando ya lo pensamos con las instituciones, porque evidentemente pues, hay un punto de choque ahí en algún punto. Entonces, Sí, sí, justo era de las cosas que te platicaba y preguntaba, justo es eso, ¿no? En políticas públicas veo que se utiliza mucho y, por ejemplo, tengo amigos que estudian arte y cosas así, se utiliza mucho el psicoanálisis. O sea, en motivo de arte, pues lo entiendo, ¿no? En motivo de muchas otras cosas puedo entenderlo, pero ¿qué función podría tener algo tan subjetivo como el psicoanálisis en ya temas de salud pública? sí, creo que ahí tendríamos que pensar cuáles son las piezas que están en juego, ¿no? Podríamos poner en el centro a la persona. Y a partir de la persona, cuáles son lo que aparece, por ejemplo, las instituciones, las teorías, toda la burocracia institucionalizada. Aparte también están en juego las creencias. Todos estos ámbitos lo que nos ayudarán a pensar un poco cómo pueden ahí confluir, ¿no? Y para ponerlo un poco en orden, voy a hablar, por ejemplo, de políticas públicas, de psicoanálisis. No hablaré tanto de conceptos, porque también se me hace un poco como para difusión. Sé que la gente que está escuchando no toda es de psicoanálisis y mi intención es también como hacer un ejercicio de divulgación de psicoanálisis que no, que quite un poco esta idea de lo complicado que pudiera ser, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en políticas públicas, tendríamos que pensar en qué función tiene, ¿no? Ubicar cuáles son las dificultades que hay, por ejemplo, en salud. Y en este caso, creo que un ejemplo, entre comillas, perfecto, fue la pandemia, ¿no? Donde hubo ciertas consecuencias, ¿no? Y cuando en ese ya casi no tan lejano 2019, 2020, empezaban a hacer teorías, ¿no? De que ahora los niños que no van a poder salir a la calle, no van a poder convivir, qué va a pasar, toda la parte del lazo social, todo lo que implicaba esta primera pandemia y frente a lo que estábamos era como qué iba a pasar, porque además ni siquiera sabíamos cuándo iba a terminar. O sea, era como, era incierto. Y entonces lo que yo ubicaba, por ejemplo, es que si bien la pandemia tuvo cierta relevancia, lo pienso como si fuera una lupa que lo que hizo fue amplificar las grietas sociales que ya estaban ahí, ¿no? Como ciertas familias, ciertos lazos sociales. Pensaba, si la función de la política pública es identificar una problemática específica y atenderla, y es ahí donde aparece toda esta parte del aparato burocrático, pensar en meter al psicoanálisis de pronto o así forzado, suena como, aparte como, no tendría mucho lugar. Pienso que tendríamos que pensar un poco más bien como en qué nos podría aportar pensar el psicoanálisis, qué parte del psicoanálisis, ¿no? Regreso a la parte de la pandemia. Cuando pasó toda esta parte de la pandemia, hablamos como, escuchaba comentarios sobre eh, la parte de la socialización, la parte de qué va a pasar, qué pasaría con nosotros, las relaciones con los demás, con las demás personas. Pero también lo que pudimos ver es que se pusieron a prueba nuevas modalidades. Por ejemplo, esta es una de ellas. Antes de la pandemia, tal vez cursos en línea había, pero no tenían el mismo impacto que ahora. Entonces, lo que pensaría con respecto a las políticas públicas, antes y después de la pandemia, implica la relación que uno tiene con respecto al otro, ¿no? O a los demás. Ujú.
porque además era muy curioso, porque yo escuchaba que decían, ¿no? No se pueden reunir más de 2 personas, o no se pueden reunir, no eviten hacer fiestas. Y de repente hacían fiestas o reuniones. Y lo que decían es, dice, bueno, pues somos familia y todos nos cuidamos, ¿no? ¿Qué sucedía? Que todos se infectaban, ¿no? Porque ¿cuál era la dificultad? Que parecía que el extraño, o sea, el que no era de la familia, iba a contagiarnos, cuando no, el virus no pasaba por esos registros de si nos conoce o no nos conoce. Por ejemplo, ahí estos fenómenos me parece que nos ayudaron a replantearnos nuestra relación con la salud. Ahora, esto, ¿cómo lo llevamos hacia la parte de la subjetividad? ¿Cómo están en juego los valores? ¿Cómo están en juego toda esta parte de la relaciones sociales? Ahí creo que también será muy importante o será muy interesante pensar que, digo, voy a hablar de manera general, pareciera ser que hacemos todo para que nada cambie, ¿no? Por ejemplo, antes, o sea, es decir, cambiar cosas para que nada cambie, eso quiero decir. Antes de la pandemia, ver a alguien con cubrebocas era raro. Durante la pandemia, ver a alguien sin cubrebocas era todavía más raro. Y no sé si te pasaba, pero es cuando la gente se quitaba el cubrebocas, no lo podías reconocer. O sea, era pues eran otro tipo de personas. Entonces, otras caras. Entonces, lo que tendríamos o lo que pienso que podríamos pensar con respecto a la subjetividad es de qué manera estaban jugados, por ejemplo, mis prejuicios, los imaginarios, mis ideas, y cómo era más fácil ponerlo en las personas que eran desconocidos, ¿no? Ahora, pongo la pandemia como este referente porque es como lo más cercano para poder pensar cuál es el impacto de la subjetividad. Ahora, ¿a qué me refiero con subjetividad, no? Si lo podemos oponer entre lo objetivo y lo subjetivo, lo objetivo es algo que puede medirse, que puede valorarse, que puede incluso hasta repetirse. Y el tema de lo subjetivo parecería que es todo lo que no es objetivo. Entonces, sí es complicado, pero no es imposible, porque si lo vemos de cierta manera, considero que a pesar de que hay un campo objetivo, que podríamos decir como la ciencia, o por ejemplo estos experimentos que hacen, que se pueden repetir y medir, considero que eso no está opuesto a lo subjetivo. Es decir, subjetivo y objetivo van juntos, no se pueden separar. Dicho de otra manera, tenemos lo objetivo como el objeto de estudio y lo subjetivo está del lado del sujeto, en este caso persona, entonces el sujeto estudia al objeto, con lo cual tenemos ahí una pareja que es interesante porque tenemos el sujeto busca conocer y el objeto, al ser definido, entonces tenemos una relación donde sí, la objetividad pasa, pero pasa por la subjetividad forzosamente. Ahora, en este caso de pensar cómo podremos pensar la subjetividad, creo que también tenemos que pensar ciertos límites, ¿no? ¿A qué me refiero con límites? Regreso a la pandemia y ya después la dejamos en paz, porque ya llevamos mucho tiempo con pandemia. Cuando uno escuchaba hablar de las experiencias de la pandemia, escuchabas historias desde gente que ni se daba cuenta, y así como cualquier cosa, hasta historias muy trágicas. Entonces teníamos tantas versiones de la pandemia como personas. Entonces sí, tenemos una parte de la subjetividad que podemos pensar como que es mi forma de pensar, mi forma de estar en el mundo y la forma de cómo yo me pienso en el mundo. Y ahí podemos poner creencias, valores, ideas, miedos, que evidentemente no se pueden medir, ¿no? Pensando en que la forma de medir sea la única forma de conocer el objeto. Y además, bueno, para cerrar la idea, pues sí, tenemos la parte de la objetividad, pero para ser objetivo tiene que haber alguien que defina esa objetividad. Entonces creo que para concluir esta primera parte, pienso que no sería como poner objetivo con subjetivo, yo lo pensaría junto, ¿no? Que no se puede pasar una cosa sin la otra. Porque también
también hay que pensar que también del otro lado, es decir, subjetivo es demasiado ambiguo, ¿no? Como, y es ahí donde muchas veces algunos lugares del psicoanálisis es como, por ejemplo, decir, algo pasó, ¿no? O algo se movió, o algo me quiso decir, ¿no? O algo, es como uno no atina a decir qué es. Entonces considero que también esta otra parte de decir como si fueran dos bandos que son opuestos, considero que no son dos bandos. Yo no pensaría separado objetivo de subjetivo. Me parece que están entrelazados, porque incluso uno mismo como ser humano también es objeto de estudio de muchas ciencias. Estoy de acuerdo. La verdad me confundí un poco, o sea, está como un poco, no está como muy pragmático, me dio la idea como de un poco lo que he visto sobre las teorías biosociales y todo ese estilo, ¿no? Pero, o sea, el punto en el cual yo quisiese tratar la subjetividad en este momento es sobre todo en las etiquetas diagnósticas, ¿no? En el tema de salud, ¿no? Y cómo podríamos meter ahí lo subjetivo y qué tan bueno es meter lo subjetivo cuando no hay de algún modo ciencia detrás de eso, ¿no? Una ciencia a lo mejor hasta básica, ¿no? Como podría ser un análisis funcional, ¿no? Que yo soy más, le pinto eso, ¿no? Ajá. Entonces, ahí, ¿cuál es como ¿qué pros les ves tú en ese sentido a la subjetividad? ¿Qué pros o qué peros? O los Ambas. dos. ¿Qué pros o qué peros? Sí, sobre todo esa Sí. parte que yo insisto, eh, que es que lo biológico, ¿no? Lo patológico, en qué momento llega a ser todo eso y más en salud mental, ¿no? Me estás hablando de algo muy el contexto, me estás hablando del contexto y que tiene mucho que ver como dices, va entrelazado, pero en qué momento, ¿no? Lo podemos, realmente o sea, hacerlo patológico, hacerlo enfermo, ¿sí me explico? O ya también te enredaste como ya. No, sí creo que te voy siguiendo. Ujú. Esta parte, la primera parte que comentaba sobre qué relación hay entre lo objetivo y lo subjetivo, si bien concreto, es como no lo pienso separado, va junto. O sea, no puede haber un objeto sin sujeto, Ok. ¿no? Que Ujú. pueda definirlo, ¿no? Y entonces, ese mismo paradigma, cuando lo llevamos al campo de la salud, puede funcionar, de hecho funciona. Y de hecho, no sería una discusión que las hay sobre si diagnosticas o no, ¿no? Si el diagnóstico es, ¿sabes? Se pelean de... Hay Claro, escuelas de psicoanálisis que dicen, yo no diagnostico porque es etiquetar al sujeto. Y por el otro lado está como, ¿y cómo puedes hacer un tratamiento sin diagnóstico? totalmente. Están como esas dos partes. Ahora, en la universidad, en aquellos años de mi universidad, pues era formación cognitivo-conductual y conductista. Ni siquiera hablábamos de diagnósticos, ¿no? Era así como muy lejano de, uno decía que si quería ya hacer como trabajar sobre diagnósticos, era un diplomado aparte. Sí, es una especialidad, Eh, se supone. Bueno, actualmente es así. Ujú. y entonces tenemos dos, ¿no? Tenemos la parte donde dices sí y no. Entonces, a veces como estas dos opciones generalmente son complicadas porque dices, pues me voy de un lado, es como si el otro lado fuera el Lo opuesto de este. contrario, claro. Sí. Ujú, de acuerdo. Entonces, y lo más difícil es encontrar un punto medio donde a veces no es, a veces lo más recomendable. Entonces, aquí voy a usar un argumento que justamente usa Freud. Él plantea un panorama. Dice, a ver, puede suceder situación A o puede suceder situación B. Dice, pero hay una tercera situación. Y usa esta forma de argumentar porque dice, pues no es una ni la otra. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los pros y contras de los diagnósticos? Y yo ahí haría un poco de historia. Por ejemplo, pensaría, cuando hablamos, por ejemplo, de psicoanálisis, y cuando hablamos de psicoanálisis donde no necesariamente uno recurre a un diagnóstico como el DSM-5 o como estos manuales, pensaría, por ejemplo, a finales del siglo
principios del siglo XX, finales del siglo XIX, con la psiquiatría, ¿no? Y me refiero específicamente a la psiquiatría de Kraepelin. Era un psiquiatra, todavía yo creo que son interesantes sus textos, pero la idea que tenía Kraepelin era que si había una enfermedad mental que tuviera una relación en el cuerpo, es decir, una lesión orgánica, dice, ahí está, dice, eso nos haría la vida a todos, ¿no? Porque entonces sabríamos que el cuerpo, al tener una lesión, sería el origen de esa enfermedad. Y en ese texto lo que hacía Kraepelin ponía la sífilis como un ejemplo, ¿no? Dice, en la sífilis hay una parte de la enfermedad donde el enfermo empieza a delirar. Y adelantito, bueno, en ese mismo libro, no recuerdo la cita, decía, bueno, pero también sería absurdo pensar que la misma enfermedad es la causa de que esta persona se considere rey o se considere como dueño de coche, un coche nuevo, es decir, traducción, que sería complicado decir que el delirio por sífilis es la causa de que esta persona esté loca y en el delirio. Es decir, se está desdiciendo que la causa está en el cuerpo. Y ahí está más complicado porque si bien hay relación entre el cuerpo y la psique, que podemos decir psique, alma, mente, subjetivo, que es la palabra que estamos, ¿no? Parece que hay una cierta relación, pero esa misma relación de mente-cuerpo es algo que tuvo lugar muchos años antes. Es decir, estamos en el siglo XXI y aún estamos atravesados por el paradigma cartesiano de mente-cuerpo. Incluso ni nos lo preguntamos. Muchas veces muchas personas o pacientes tienen esta idea de que si yo me enfermo, o sea, el cuerpo afecta mi estado de ánimo. O a veces, si mi estado de ánimo estoy triste, afecta mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Tenemos todavía ese paradigma cartesiano del cual aún no salimos. Entonces, este mismo paradigma, cuando hablamos de la psiquiatría del siglo XIX, la idea era cómo encontrar la causa de la enfermedad mental. Y es ahí donde está más complicado, porque pensaríamos como en causas. Digo, sería maravilloso que Carapel me ha tenido razón y que fuera, ¿no? Una lesión corporal o fuera la causa de la depresión, por ejemplo. Pero no pasa eso. Entonces, a partir de ahí, a partir de esta postura, dijeron, pues no, o sea, es como, no podemos tener como efectivamente cuáles serían las causas, ya lo digo en plural. Entonces, es ahí donde aparece el psicoanálisis. De hecho, no está en algunas conferencias. La idea de esto era que tenemos la psiquiatría del siglo XIX y Freud consideraba que lo que seguía de la psiquiatría era el psicoanálisis. No lo pensaba desligado, porque decía, bueno, entonces tenemos la psiquiatría y Kraepelin tiene esta hipótesis, pero el asunto era cómo explicar que había enfermedades o padecimientos que podíamos ver, ¿no? Como fenómenos, pero no tenían ninguna lesión orgánica. Y Entonces sigue ahí, siendo un problema totalmente, ¿no? O sea, es algo que todavía no hemos podido como ni siquiera comprender en ese sentido, pero por eso me gusta la parte de la función y la morfología de la conducta, porque finalmente el ser humano es adaptativo, ¿no? Y se adapta al medio, a la subjetividad que me dices, ¿no? Supongo que a eso te refieres con subjetividad, al medio. Entonces, de algún modo, el organismo se tiene que habituar a eso. Y a lo mejor de esa manera, ¿no? El organismo está cumpliendo una función. ahora, siguiendo esta idea de las funciones, lo que encuentra Freud es que dice, bueno, si te duele, por ejemplo, una parte del cuerpo, sería, por ejemplo, esta parte del brazo, ¿no? Entonces él decía, bueno, y aparte, decía, bueno, si te duele esta parte del brazo, es que ay, si no tiene ninguna lesión, y es donde él empieza a explicarse. O sea, ¿qué podría ser o qué pudiera ser la causa de este padecimiento, ¿no? Había gente, pues hay casos, por ejemplo, creo que hay casos todavía de gente que no puede ver
pero no hay una lesión en los ojos, ¿no? O hay gente que tiene ciertos padecimientos, pero no hay ninguna lesión orgánica. Entonces, precisamente cuando hablamos de una función, de cuál es la función del cuerpo como función, cada órgano tiene una función. Y ahí fíjate que esa es la parte más, creo que me parece que es más interesante y que tendríamos que pensar con respecto a las enfermedades mentales. Porque si bien la función, por ejemplo, de la mirada es ver, pero no solamente es eso, ¿no? O, por ejemplo, la función de la boca, pues es comer, ¿no? Pero no solamente funciona como comer. Y esa es la parte donde se pone un poco más interesante, bueno, mucho más interesante, porque se da cuenta que el cuerpo, además de tener funciones, porque además era médico, entonces sabía lo que corporalmente sucede, era médico y entonces, pero hay una parte que el órgano está rebasado por algo más que él llamó lo simbólico, ¿no? Entonces, decía incluso que tenemos órganos que no sabemos que tenemos hasta que nos empiezan a doler. Entonces, bueno, esta es como la parte, como el contexto general, donde él sí piensa dar cuenta que había ciertos enfermos y ciertas enfermas que no atinaban a ubicar como de dónde venía este padecimiento. Y entonces se da la tarea de empezar a construir una forma, una explicación de cuál es la función o de dónde podría venir estos padecimientos. Hablo del siglo XIX. Sí. Digo, ahora, digo, hay ciertos experimentos que ya corroboran ciertas cosas. Incluso hay una parte de una cierta frase de Spinoza, Baruch Spinoza, que él decía que lo que antes considerábamos como un milagro, hoy la ciencia lo explica, ¿no? Es decir, lo que no entendemos, pues lo ponemos en el cajón de los milagros, ¿no? Cuando pues, sucede algo. Y bueno, entonces en este caso, el tema de la subjetividad, entonces se da cuenta que pues evidentemente, aparte de no ser tangible, digo, de no ser medible, no se puede repetir. Entonces tendríamos que tener un modelo o una forma o un paradigma que pudiera explicar ciertos fenómenos que sabemos que de entrada no podemos anticipar, ¿no? Como esta parte de algo muy simple, como no sabemos qué vamos a soñar más tarde, ¿no? Hay ondas cerebrales y podemos hacer un electro y todo esto, pero no sabemos qué vamos a soñar. Y bueno, en esta parte, para pasar a la parte de, bueno, ¿cuál es la parte del pro y contra de los diagnósticos? Teniendo esta parte, esta forma de pensar o de inaugurar la clínica, que tampoco es algo que sea evidentemente únicamente de Freud, ¿no? Ya había psicólogos en ese entonces, incluso si empiezan a leer textos de 1895, se van a dar cuenta que hay textos que están muy de la mano con Wundt, que era el primer laboratorio de fisiología, que es de donde parte la psicología conductual. Es decir, está en un laboratorio y hablaban de fisiología, del funcionamiento. ¿Por qué de eso? Bueno, pues porque era lo tangible, ¿no? La conducta es lo más tangible y el cuerpo y las mediciones es lo tangible. Materialista. Y mande Lo materialista, ¿no? la parte material, ¿no? Aquí lo complicado y donde se pone también más, hay que empezar a romper ciertos paradigmas, como el cartesiano que decía hace un momento, es en qué momento el cuerpo es más allá de su función. ¿A qué me refiero también con función? Por ejemplo, hace poco veía un documental donde las personas podían pesar 500 kilos. ¿Cómo un cuerpo puede llegar casi a esas dimensiones, ¿no? O cuerpos donde pueden pesar 36 kilos. Es decir, la Sí, función, yo también me lo he preguntado. esta parte de la función es una herencia también cartesiana, porque Descartes hablaba del cuerpo como si fuera máquina. Es decir, cada órgano tiene una función. Y si cada órgano cumple con esa función, el cuerpo funciona. Y así, ¿no? Lo pensamos incluso en parte social. Uno tiene una función en el campo social y uno cumple esta función para poder ser parte de todo esto. Lo cual no está peleado, pues, con pensar el cuerpo no solamente como función, sino con esta imagen que tenemos del cuerpo.
Y entonces, esta parte de rescatar la subjetividad y cuál es el peso de la subjetividad con respecto a los diagnósticos, es que esta transición de la psiquiatría a los manuales que conocemos ahora como el DSM-1, DSM-5, también ha implicado una metamorfosis de la clínica, ¿no? Incluso está en internet, pueden revisar los DSMs y cómo ponen el diagnóstico y la descripción. Y si lo comparan con la descripción que hacía Kraepelin, totalmente distinta. Es decir, la descripción de los diagnósticos de hoy en día es la descripción de fenómenos, ¿no? Incluso hasta el nombre lo dice sin que lo leas, sabes de qué se trata. Y por otra parte, lo que tenemos con la psiquiatría del siglo XIX es la explicación de ese fenómeno. Ahora, ¿cuáles serían los pros y contras, no? Este rodeo que doy es para ver cuáles son los pros y contras. Una de las contras que yo veo es cuando consideramos que el diagnóstico es finalidad en sí mismo. Es decir, el diagnóstico se vuelve no la vía, no la herramienta, sino la finalidad, pues, ¿no? Como el tratamiento. ¿Cuál sería clínicamente lo que yo he ubicado también con el diagnóstico? Por eso la pelea no es con los diagnósticos, sino con el uso que le damos a los diagnósticos. Totalmente. Yo he escuchado pacientes que están muy angustiados porque no saben qué tienen, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Si tienen una enfermedad y uno se hace exámenes y más exámenes para saber qué tiene, digo, también da angustia saber, ¿no? Cuando dices, "¿Para qué no sé, me voy a morir, ¿no?". Totalmente. Pero también hay un asunto, también hay un descanso cuando dices, ya sé qué tengo, ¿no? Porque sé por dónde empezar. Así Entonces, es. clínicamente, lo que yo considero es que también hay que ubicar que el diagnóstico tiene una función en el sentido de ser como una herramienta para poder más o menos ubicar de qué se trata. Y aquí me apoyaría de un texto. Ella se llama Gisela Untoiglich. Lo digo como lo escribe, no sé si se pronuncia. Es una analista argentina que habla de que los diagnósticos en niños se escriben con lápiz. Y entonces hace una revisión de cómo tienes un diagnóstico para poder más o menos orientarte, sabiendo que ese diagnóstico puede cambiar en algún momento. Entonces pensaría como primero esas dos ramas. Y eso que hacemos ahora como el diagnóstico, las pruebas diagnósticas, muchas de las veces uno a veces ya prescinde de la persona, ¿no? Digo, voy a Recuerdo hacer, en, dime. recuerdo en tu clase eso que dijiste, diagnóstico no es destino. O sea, me quedó súper, o sea, Ah, digo, pues fue ahí eso. es, Sí, ajá, sí. justo, diagnóstico no es destino. Y sí, me pareció realmente congruente eso. Porque además muchas veces el mismo diagnóstico llega a un punto, no siempre, que reemplaza el nombre propio de la persona. Es decir, y además hay una parte que también es complicada y escabrosa, porque hay un punto donde como tengo yo un diagnóstico, me muestro el mundo con ese diagnóstico. Si soy bipolar, pues, o sea, soy bipolar y, Que ¿no? acomódense a mí, ¿no? O sea, claro. Eso. Entonces también veo que tiene todas estas facetas. No quisiera poner en el terreno de buenos y malos, porque no nos pondríamos de acuerdo nunca, pero más bien lo que quiero compartir es los diversos fenómenos que he encontrado desde gente que dice, ya sé que tengo, ¿no? Ya así como descansa. O gente que dice, ¿no? Es gandalla y es gacha porque tiene cierto diagnóstico. Entonces tenemos dos formas. Dentro de todo esto que planteo, cuando hablo de Descartes, hablo de Freud y Spinoza, es porque ese tipo de pensamiento, o sea, esa parte, estas articulaciones teóricas ya permean en nuestra vida. Y eso Ya es también lo pensaba. No lo puedes quitar. ¿no? O sea, una vez le pregunté a uno de mis profes que son hiperconductistas, ¿qué hacemos con términos como espíritu, alma? O sea, ¿dónde los ponemos, no? Digo, claro que no nos sirven en este momento. Tal vez le sirvan a un sacerdote, tal vez le sirvan a otras personas, pero a nosotros no nos corresponden esos términos ni trabajar con eso.
Fíjate, ahí no sería como un argumento teórico, pero en el discurso del paciente, pues ellos hablan lo que hablamos de lo que podamos. Ahora, son términos que, si bien podemos decir que pues, no se sostienen, ¿no? Hablar, por ejemplo, de espíritu, tendríamos que remitirnos a los debates del siglo XV, ¿no? Debates como, por ejemplo, se preguntaban cuántos ángeles caben en la punta de en la cabeza de un alfiler. Y eran debates serios. O sea, eran debates que de verdad decían como cuántos ángeles podían caber y entonces se preguntaban eso. Son debates que hoy en día no nos preguntamos, ¿no? Y tal vez dentro de algunos años el café también esté prohibido porque es una droga, ¿no? Como hace tiempo ciertas drogas no estaban prohibidas. Entonces creo que también tenemos que pensar nosotros en nuestra época. Por eso empecé con pandemia, porque estamos atravesados por ciertos discursos de época que nos sitúan de cierta manera. Y al estar atravesados por esta época de la tecnología, de la inteligencia artificial, todas estas ni tan nuevas pues, pero estas nuevas tendencias, tenemos que pensar también cuál es la posición de la persona como sujeto. Y eso con respecto a la salud mental y qué entenderíamos por salud mental, que es un concepto que yo me cuesta trabajo entender, porque regresando a la pandemia otra vez, por tercera vez, pensaba en gente, ¿no? De hecho, cuando alguien empezaba a lavar billetes, ya pues es como ya estamos en otro, ya no es normal, pero en pandemia era totalmente normal. Sí, Entonces claro. había ciertas, o por ejemplo el súper, ¿no? Entonces rociabas las cosas porque no sabía de dónde estaba. Claro, eso Entonces, podría ser un comportamiento súper TOC, ¿no? fuera de Fuera de contexto. ese contexto, claro, totalmente. Y ahora, por ejemplo, cuando vas a alguien, dices, ¿cómo te saludo? O sea, de lejos, de mano, o no te saludo. Es decir, los diagnósticos es como una pequeña parte de lo que implicaría todo este universo de pensar como ciertas posiciones subjetivas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería cuál sería otra de las, como de las ventajas, puedo decir, ventajas? Cuando alguien llega ya con un diagnóstico, pasa que a veces pone el diagnóstico por delante para no hablar de sí. También eso, hace muchos, muchos años, yo trabajé en el DIF. Entonces, en el DIF, evidentemente, entrar a hacer historia clínica, hacer todo el trámite, todo lo que implicaba como armar el expediente, hacer pruebas psicométricas. Y una ocasión, una persona, ya yo no la entrevisté, yo con el expediente. Pues, preguntas, ¿no? ¿Qué lo trae? ¿O a qué viene? Y dice, ahí está mi expediente todo. O sea, puede leerlo y después me dice. Sea, sería maravilloso, sería como la onda como esta de Kreppelin, donde ya ves que tiene el cuerpo y no hace falta nada más que decirle tiene, ¿no? Una relación directa entre el pensamiento y el cuerpo. Y es ahí donde yo pensé que a veces una forma de poner el diagnóstico enfrente, de este tipo de diagnósticos, es para no hablar de sí también, porque también hablar de sí o hablar de qué es lo que nos lleva a terapia no es fácil, ¿no? Y aparte de que no es fácil, a veces también casi como hay ciertos momentos donde el diagnóstico puede orientar, también tienes otra de las dificultades. Entonces, ahí tienes razón, no podemos, yo no lo haría como, no diría, no sirve y no podemos vivir, podemos prescindir de ellos, porque ahí están. Y no solamente en psicoanálisis, hablamos de políticas públicas al principio. Y estos diagnósticos como el DCM y todos estos están relacionados también con las aseguradoras, el campo jurídico, para hacer peritajes. El mundo está así. Entonces no se puede prescindir y hasta el momento no hay una forma de cómo reemplazar. Incluso esto no es el tema de hoy, nos desviaremos un poco, pero no hemos tocado el asunto de los medicamentos, por ejemplo, que hay medicamentos donde
también son parte de los tratamientos. Digo, no me quiero ir para allá porque sería como desviarnos mucho, nada más quiero decir que tampoco podemos prescindir de los medicamentos. Así está esa es la situación. Y además de eso, tendríamos nosotros que sumarle que la subjetividad, si bien está atravesada por la época, esta época o los tiempos subjetivos no marchan al mismo tiempo que el tiempo cronológico. Es decir, todavía escuchamos como ciertos debates de la iglesia, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, que son cierto tipo de pensamiento que para la época habrá gente que esté del otro lado y diga, estamos en la ciencia, eso no es válido porque eso es como un pensamiento mágico y entonces no es válido. Pero ese tipo de pensamiento organiza nuestras vidas. Aún, sí, aún existe. Sí, claro. Y bueno, estamos hablando también de Latinoamérica, ¿no? Tal vez en otro, en primer mundo no suceda eso, ¿no? Yo creo que ya no sucede tanto. No sé, fíjate, iba a investigar un poco sobre ciertas cifras, como ciertas estadísticas, porque sí, hablamos de políticas públicas, hablamos de la subjetividad, del psicoanálisis y de la clínica, y te decía, cada pieza no va a engranar nunca, ¿no? No va a engranar la burocracia institucional, no va a engranar la política pública con el psicoanálisis. O sea, no son piezas que lleguen en un momento a unirse, ni tampoco busco eso, ¿no? Que se unan. Pero, Ahora, ujú, no, dime, no, tú dime. pero, pero ya se me olvidó. No, No, ajá, pero sí hay un punto de diálogo. O sea, hay un sí, punto de claro, diálogo de donde consenso. puedes, como de poder, como un campo, ¿no? Como esta parte donde tienes un campo donde, si bien no es para mezclar, sino es para hacer un diálogo, esto que decía de los diagnósticos o de las políticas públicas en salud, hay, por ejemplo, algunas cosas, como por ejemplo es en Europa, ¿no? Que el primer mundo y todo esto. Pues los Estados Unidos no es, pues, es considerado primer mundo y hay mucha gente que está sumida en el fentanilo, por ejemplo, ¿no? Y digo, no tengo las cifras, no quiero inventar números, pero sé que los grados de depresión en países de primer mundo son más altos Pero que se ha investigado, creo que es por el clima, ¿no? Y ese tipo, bueno, no sé, por las partes del frío, el clima, la oscuridad y ese tipo de cosas, ¿no? ahí, fíjate, Ya, ese argumento que traes a colación es un argumento de Durkheim. Por ujú, ejemplo, es este sociólogo, ujú. no era amigo, era de la época de Freud, por ahí, sería como de cierto de la época. Y justamente él planteaba este tipo de preguntas. Él tenía otra pregunta incluso, que quiénes se suicidaban más, si los solteros o los casados, ¿no? No los voy a decir, ya ustedes No, investiguen. creo que sí son los solteros, ¿no? No, creo que sí, bueno, no sé, pero me parece haber leído que eran los solteros. ¿Sí o no? Vamos a dejar tarea para la siguiente. Ajá. Entonces, lo que él planteaba era abordar el fenómeno social como un hecho social. Y fíjate que él lo que hacía es sacaba la subjetividad. Es decir, no puedes explicar un hecho social en el sentido de sociedad, porque meter la subjetividad es como hacer trampa, ¿no? Como un malabar, así como no puedes explicarlo socialmente, ¿qué recurres? Pues a la subjetividad. Generalmente la subjetividad es como, si bueno, es que es su historia, ¿no? Tramposa, sí, claro. Patrones aprendidos. Y yo Ujú. cuando me dicen patrones aprendidos, siempre pregunto, digo, a ver, sí, patrones aprendidos, pero ¿por qué son ciertos patrones y ciertos patrones no? O sea, ¿por qué justamente esos? Entonces, bueno, hablando, por ejemplo, de estos fenómenos Por, sociales, por lo pavloviano, ya lo había. sí, yo pienso que sí hay un asunto de aprendizaje que nos atraviesa de la época, pero no todo aprendemos. Y la pregunta sería con H, ¿no? No todo aprendemos. La pregunta sería, ¿por qué eso sí y por qué otra cosa no? O sea, ¿por qué unas cosas nos hacen clic y otras cosas no? Entonces, sí, evidentemente, si pensamos en el campo de la sociología como un hecho social, tendríamos que pensarlo con esas herramientas.
porque por eso decía que no son piezas que embonen totalmente, porque sería tramposo de mi parte, y sería tramposo en general si yo digo, en esta parte recurro al psicoanálisis porque pues, sé lo que conozco, o sea, es lo que tengo en la mano, y cuando ya no me checa, me voy a la filosofía, y cuando no me checa, me voy a la sociología. Creo que eso es una también de las dificultades que pasan en la clínica, así como esas pequeñas trampas que dices, bueno, pues entonces aquí me sirve el psicoanálisis porque según yo, siento, y lo digo súper, siento que me explica. Y no, o sea, el asunto cuando pensamos en esos fenómenos es tomar el paradigma, porque la idea justamente es eso, poner a prueba el paradigma. Y creo, y me parece que lo que estamos nosotros en estos momentos del siglo XXI es revisar muchas de las ideas que se planteaban en el siglo XIX. Estaba revisando un manual hace rato de psiquiatría para ahorita y hablaban ahí, por ejemplo, de lo peligroso que se consideraba el psicoanálisis. Se le vinculaba al comunismo, digo, en el siglo XX el comunismo, ¿no? Al comunismo, incluso se le vinculaba al nazismo. Y hay una parte ahí que se me acabó de grabar hace rato que decía, y también es un peligro porque les presenta a las mujeres la liberación. Es decir, pueden ser como una forma de pensar de manera, de pensar de manera diferente y pensarse de manera diferente. Entonces, este tipo de Ujú. corrientes pensaría que también tienen sus dificultades y hoy en día lo que tendríamos que pensar nosotros, que es lo que es todo como lo que me interesa mucho es hasta qué punto o cuáles son los puntos donde el paradigma de el psicoanálisis, pensándolo como esta parte de subjetividad, explican ciertos fenómenos y lo explican desde adentro. Es decir, no pensándolo como, ¿a qué me refiero con desde adentro? ¿No? Con la misma estructura de la teoría. O sea, me estás diciendo esto, ¿no? Que la memoria funciona de esta manera. Ah, bueno, entonces vamos a pensar con esta forma de la memoria como es el inconsciente, pensar ciertos fenómenos. Y ahí creo que es lo más complicado, porque siempre nos acomodamos las cosas, ¿no? Como que es lo más fácil como seres humanos. Nos acomodamos las cosas para que nos salgan. Entonces uno empieza a hacer malabares ahí y es donde ya no entendemos o nos pasamos por alto cuál era la importancia de ese concepto. Creo que ahí estoy como en un asunto de hacer una revisión de ese paradigma desde dentro del mismo paradigma para pensar fenómenos como ahora, por ejemplo, toda esta parte de las depresiones, que hay depresión por todos lados, o estas enfermedades que son enfermedades mentales que no tienen una teología orgánica. Y esto también va de la mano con todas las neurociencias, con toda la parte del neurodesarrollo que tampoco podemos omitir, ¿no? Toda esta parte del genoma también es algo que no estaba en tiempos de Freud, en el siglo XIX, y también está en juego ahorita. Sí, esa parte sí me llama más la atención. Eh, estamos como por concluir. A Estoy, mí estoy me viendo aquí el gusta, reloj, estoy viendo aquí el reloj y como ya me dijeron así puntuales, seremos puntuales. yo quiero preguntarte antes de que te vayas, ¿qué fue o sea, teniendo como la visión cognitivo-conductual, diciendo, no sé si fuiste más como en algún momento de tu vida fuiste conductista o te gustó toda la parte de la investigación, como más ciencia, más las ratitas y todo ese tipo de cosas. No sé si te llamó alguna vez la atención, esa es una pregunta. Y dos, ¿qué te llevó al psicoanálisis? O sea, ¿no te pierdes ahí? O sea, ¿no te parece que es demasiado perderse no sé, me imagino una cosa, ¿no? Que a lo mejor estoy hablando desde la ignorancia, pero se supone que eran muy machistas, ¿no? O son muy machistas, ¿no? Yo lo que sé, ¿no? No sé qué tanto, pero eso de la envidia al pene y todo ese tipo de cosas, Ah, sí, sí. y todo el tema sexual de Freud y todos esos rollos raros que hizo, yo creo que sí es interesante a lo mejor el tema pero más como literatura, el tema ay, se me fue el nombre del inconsciente. Pero ¿qué Ajá. te lleva ahí? O sea, ¿qué no encontraste como suficiente la base material y científica?
la pensaba así como, pues porque reprobé las materias y la que había reprobado. Ya cuánto, nos quedan como 5 minutos, ¿no? Nada más Ujú. para ir viendo más o menos. Yo había reprobado el laboratorio varias veces. Ahora, yo no estaba muy contento con la estadística, para nada, para nada. Pero ahorita que hablaste de las estadísticas y Durkheim, ya últimamente había una reconciliación con la estadística y con las estadísticas, y tiene que ver mucho en la transmisión de aquellos tipos. O sea, si te enseñan para memorizar, ¿para qué me llevó al psicoanálisis? Yo me hacía preguntas, por ejemplo, con casos clínicos, ¿no? Empezábamos a ver pacientes y la pregunta era, pues, ¿y qué le voy a decir? ¿No? Es como, ¿y si llega y si no sé qué decirle? Toda esta idea de que tengo que decirle. Y yo me encuentro la primera vez que me encuentro con un libro de Freud fue Tres ensayos de teoría sexual y empiezo a leerlo. Y estaba toda esta idea como de la sexualidad, del pansexualismo y que si consumían coca y que si toda esta parte de la idea. Pero no me quedé con esas ideas, ¿no? Como, o sea, fui a ver como qué me dice, o sea, qué está escrito ahí. Y a veces también lo que he encontrado resulta complicado porque no sé si sea como una parte de formación o de malformación, no hay una comprensión de lectura, que eso es básico, ¿no? Entonces dices, pues no le entiendo nada porque prefiero un resumen, ¿no? Entonces uno se entera del psicoanálisis por resúmenes o por memes, ¿no? Que te dicen, entonces piensas que ahí está. Entonces me encuentro con ese libro, empiezo a revisarlo, obviamente pues, tampoco pensé que entendí todo, pero cuando esto que dices sobre la sexualidad, en el prólogo, en el último prólogo de tres ensayos, hay como 5 prólogos, 7. El último prólogo hay un parrafito donde dice palabras más, palabras menos. Dice Freud, dice, me están echando a mí la bronca de la sexualidad infantil. Dice, ¿por qué no le dijeron nada a Schopenhauer? ¿Por qué él empezó a hablar primero de la sexualidad? Y nadie dijo nada, ¿no? Dice, entonces la sexualidad de la que yo hablo es una sexualidad vinculada al eros, ¿no? Al eros platónico, al mito del eros, ¿no? Del nacimiento Sí. de eros. Entonces, primero, ese es un primer punto. Y ahora, en ese texto, lo que a mí no, lo digo ahorita así como, lo digo pienso como así como con la mano en la cintura, pero tampoco es que lo haya entendido en la primera lectura. O sea, sí me costó tiempo haber leído. Lo que él propone ahí en un pie de página es que dice que la pulsión, como el impulso, no está atado al objeto, incluso prescinde del objeto. ¿Y a qué se refiere? ¿Al organismo? Hay un impulso orgánico, hay sí, Freud tiene paradigma biológico, dice el cuerpo esta sensación corporal del organismo, está todo el tiempo, está presente, y lo que tenemos en la psique es justamente una representación de estos impulsos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero son pulsiones. Eso me pareció a mí genial porque entonces decía, en ese entonces, pues lo había leído y lo leí, entonces hay cosas que no se entienden, ¿no? Y lo vuelves a leer y encuentras cosas diferentes porque entiendes un poco más de lo que está ahí, ¿no? Y entonces cuando ubicaba esto, el camino que él sigue es hablar, por ejemplo, de los invertidos, ¿no? Que hablaban de homosexuales. Y dice, bueno, no estamos tan lejos de la gente que consideramos pervertidos, no estamos tan lejos de ellos, ¿no? De hecho, estamos ahí, no es la isla de la normalidad con la isla de las patologías, la isla de las neurosis. Dice, estamos atravesados por todo eso. Eso fue lo que a mí me interesó. Y el asunto del perderse, pienso que además que el tema no era perderse, sino el asunto era como cómo poder pensar diferente los mismos fenómenos. Y sí, trabajé con Rata 2 semestres. Si me preguntas qué pasó, nunca pude, ¿cómo se dice? Nunca, Condicionarla. nunca pude. Tal vez por eso estoy aquí ahora, porque no pude porque ahí había una broma que decían si la rata me condiciona o yo la condiciono. Ahí el clásico dibujito.
Y entonces cuando empiezo a leer a Freud me doy cuenta que es una forma de pensar diferente los fenómenos y además la complejidad, porque decía, si el ser humano tiene esta complejidad subjetiva, más allá de la conducta, eso fue una de las partes que dije, eso me interesa conocerlo y para poder decir básicamente, decía, a ver, si lo voy a criticar, tengo que conocerlo. Claro, de acuerdo. Y eso me ha llevado ya muchos años de poder tener, comprender y desde adentro hacer críticas. Y evidentemente cuando hablamos de la envidia del pene, del falo y de todo eso, son temas que se están revisando. Por ejemplo, hay una feminista, que en este momento no recuerdo su nombre, decía, si en la teoría de Freud uno le quita, cambia, ¿no? Pone, en lugar del falo, pone poder, se articula de manera diferente, o sea, porque Freud no estaba equivocado. Dice ahí, lo que él toma es, pues, es el falo, pues, como una referencia. Y si lo pensamos, por ejemplo, desde Lacan, hablaba de que el falo no es el órgano, es un significante, ¿no? Una palabra, ¿no? Entonces, todas estas cosas que uno está pensando, como en cómo puedes tú eh, pensar y repensar ciertos fenómenos para poder explicar, porque la finalidad, no olvidemos, es esto, es poder explicar ciertos fenómenos mentales que la ciencia, en el sentido duro, no puede explicar. No todo, pero sí hay muchas cosas que se acercan más a la explicación y a la réplica, que eso es lo que realmente en salud pública me interesa, ¿no? O sea, no puedo ofrecer como terapeuta algo que no haya ciencia detrás ni réplica sobre eso, o sea, que no me esté mostrando una evidencia tangible de que está funcionando. ¿Cuántos años puedes llevar en una terapia de psicoanálisis y cuánto tiempo está contado, ¿no? En una terapia como más conductual, ¿no? Es ahí también es como el debate, o sea, yo entiendo como filosofía, como manera de pensar muchas cosas dentro de la literatura y la filosofía, pero clínicamente o hablando ya como médicamente o lo más cercano a eso, ¿no? A la salud, creo que sí debemos de ser un poco más estrictos. No sé tú cómo lo veas. A lo mejor tú lo ves más desde cómo podrías ayudar en el contexto de la subjetividad para formar eso. Sí, no sé si el problema central, porque a veces parece que el problema central sea como que den tratamientos muy largos, ¿no? Como de mucho tiempo. Y Pero ahí eso, entramos también en el tema de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? O sea, el medicamento no lo puedes predecir, pero se supone que ya hay evidencia que podríamos predecirlo si se educa bien al paciente, ¿no? Si se le dan habilidades. Linehan habla mucho sobre eso, aunque no se está excluyendo en un trastorno, por ejemplo, el límite de la personalidad, medicarlo, pero sí hay gente que puede tener esa regulación emocional sobre sí mismo, ¿no? sí, eso sería como un tema de pensar que me encanta. Más para cerrar la idea que decías hace rato sobre no sé si el tema central sería los tratamientos que son largos versus cortos. Yo pensaría en ese caso que tendría que ver, yo lo centraría más bien cuando hablamos, por ejemplo, en las instituciones, no puedes hacer eso, ¿no? Porque te dan, bien te van son 6 meses y eso es mucho, porque las metas son por paciente y por hora. Entonces eso no está a discusión. Lo que creo que sería más interesante, cambiaría yo la pregunta, yo pensaría sobre, no por la longitud de los tiempos, sino lo que yo pensaría es como, lo que está en juego es como, ¿qué implicaríamos como curar a alguien, la cura, si es como restablecer el estado anterior, ¿sabes? Y eso también es otro tema Me muy parece que complejo. eso, pues, restablecer Sí. como antes de que sucediera tal cosa, restablecer eso, o hacer un cambio radical de posición subjetiva. Pienso que eso es, y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, ¿no? Entonces creo que esa sería como dos, y un tercero que hablaba sobre la ciencia y lo que puede ser tangible, y lo pongo sobre la mesa porque no va a haber tiempo de desarrollarlo, es que esta parte de los diagnósticos, la verdad, o sea, el asunto de la verdad es con base en la estadística, en probabilidad. En eso estamos,
Eso es lo que está, pasando, sí, y una estadística es correlación, no es causalidad. Entonces sí, creo que eso nos haría pensar qué tipo de verdad nos revelan los diagnósticos. Lo digo de otra claro, manera, si tu paradigma es religioso, tu verdad va a ser religiosa. Si tu paradigma va a ser científico, tu verdad va a ser científica. Y en este caso, lo que articula este paradigma es estadístico. sí. Nos falta mucho. Creo que la psicología todavía está muy, muy en pañales. Creo que para que realmente sea ciencia todavía nos falta bastante, ¿no? Hay mucho, o sea, como dices, no podemos basar como en estadística las cosas, ¿no? Insisto mucho en la parte de la morfología y la función de la conducta, pero también necesita muchísima más investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, no concluimos nada, pero fue bonita. Ni creo que concluyamos algo. Me encantó platicar contigo. Me encanta la manera en que lo expones, me encanta la explicación de las cosas. Espero lo volvamos a hacer. No sé cómo tú te sentiste, pero pues muchas gracias, Adolfo. Gracias, Lisa. Aparte también esas preguntas me ayudan también a organizar lo que tampoco es así como Sí, no están ahí, hay que organizarlo para que también sea comprensible. Y más que ya como una conclusión, me parece que hay que mostrar y delimitar cuál es el problema ante el que estamos. claro, de acuerdo. Muchas gracias, Adolfo. Te veo pronto. Gracias a GES Intelectual y bueno, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, mucho gusto. Bye Adiós. bye. Adiós.